Hola, espero se encuentren muy bien. Vengo a contarles una historia en formato podcast. Una historia muy interesante y a su vez una historia muy trágica y triste. Sin embargo, sirvió de ayuda para sentar un precedente jurisprudencial a nivel internacional de una magnitud sin precedentes. Les vengo a hablar del caso Bamaca Velázquez contra Guatemala, el cual es un importante caso presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como mencioné anteriormente, que trata de la desaparición forzada de Efraín Bamaca Velázquez, un guerrillero guatemalteco, durante el conflicto armado interno que tuvo lugar entre 1960 y 1966 en ese país. Efraín Bamaca Velázquez desapareció en marzo de 1992 cuando fue capturado por agentes del ejército guatemalteco. Durante su detención, Bamaca Velázquez fue sometido, en palabras de la corte, a torturas y tratos inhumanos. Además, se le sometió a un proceso de despersonalización para ocultar su verdadera identidad. Durante muchos años, su paradero fue desconocido y su familia buscó claramente, desesperadamente, respuestas. La desaparición forzada de Bamaca Velázquez no solo fue un crimen contra él como persona individualmente considerada, sino que también reflejó una práctica sistemática y generalizada de violaciones a los derechos humanos en el país de Guatemala, los cuales se presentaron durante el conflicto armado interno. Durante ese periodo, miles de personas fueron desaparecidas, torturadas y ejecutadas extrajudicialmente. El caso Bamaca Velázquez fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1996, después de que los esfuerzos por encontrar a Bamaca Velázquez dentro del sistema judicial guatemalteco no tuviera éxito. La CIDH presentó la demanda contra el Estado de Guatemala, alegando violaciones a diversos derechos humanos, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, entre otros. La CIDH determinó que el Estado guatemalteco era responsable de la desaparición forzada, tortura y muerte de Bamaca Velázquez. Además, encontró que el Estado guatemalteco había violado, en este caso omitido, sus obligaciones de investigar adecuadamente los hechos, de sancionar a los responsables y proporcionar reparaciones a la familia. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bamaca Velázquez contra Guatemala fue emitida el 25 de noviembre del año 2000. En ella, la Corte ordenó al Estado guatemalteco llevar a cabo una serie de acciones para remediar las violaciones de los derechos humanos cometidas. Algunas de las medidas ordenadas incluyeron básicamente la investigación exhaustiva de los hechos, la identificación y posterior sanción de los responsables, la entrega de los restos, importante, de Bamaca Velázquez a su familia y la implementación de las medidas para prevenir la no repetición de violaciones similares en el futuro. La sentencia de la Corte Interamericana en este caso tuvo un impacto significativo y sin precedentes en la jurisprudencia de los derechos humanos. Primero, estableció que la desaparición forzada constituye una violación grave a los derechos humanos y que los estados tienen la obligación de investigar y sancionar estos crímenes. Además, la sentencia claramente reafirmó la obligación de los estados
de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familias, claramente. Tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Guatemala implementó una serie de medidas para garantizar y cumplir con las obligaciones establecidas en la sentencia de la CIDH. Se llevó a cabo una exhaustiva investigación sobre la desaparición de Bamacá Velázquez y se identificó los responsables de su captura, tortura y posterior asesinato. Además, se logró la recuperación de los restos de Bamacá Velázquez, que fueron entregados posteriormente a su familia, y se le dio una adecuada sepultura. En términos de justicia, se llevaron a cabo procesos judiciales contra los responsables, que lograron ser identificados. Entre ellos, varios militares y funcionarios del Estado fueron enjuiciados y condenados por su participación en la desaparición, tortura y asesinato de Bamacá Velázquez. Estos juicios marcaron un importantísimo precedente en la lucha contra la impunidad en Guatemala y envió un mensaje claro de que los crímenes de lesa humanidad no quedarían impunes. Hablando de la reparación, el Estado de Guatemala implementó medidas para compensar a la familia de Bamacá Velázquez por las violaciones sufridas. Se proporcionó una indemnización a la familia como forma de reparación de alguna manera simbólica por el daño causado, y además se establecieron programas de asistencia y apoyo psicológico para ayudar a la familia en su proceso de reparación, en caso de que este apoyo psicológico después de tantos años pueda ser útil. El caso de Bamacá Velázquez contra el país de Guatemala fue claramente un hito en la lucha por la injusticia y los derechos humanos en Guatemala, pues este puso de manifiesto las graves violaciones cometidas durante el conflicto interno de ese país y la necesidad de enfrentar la impunidad para garantizar la paz y la reconciliación. Además, ya para ir terminando, el caso presentó un precedente importante en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reafirmando el deber de los estados, en este caso del país de Guatemala, de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. También destacó la importancia de la participación de las víctimas en el proceso de búsqueda de la verdad y la justicia, así como la implementación de medidas de reparación que fueran adecuadas. Hizo una exhaustiva indagación sobre los casos de encubrimiento en las autoridades guatemaltecas, cosa que pasa en diversos países de Latinoamérica que hacen parte del sistema americano de derechos humanos. Pues en resumen, el caso Bamacá Velázquez contra Guatemala es emblemático en la lucha por los derechos humanos y la justicia, tanto en Guatemala como en todo el sistema americano de derechos humanos. Se logró la condena de las violaciones cometidas. Se estableció la responsabilidad íntegra del Estado y se sentaron importantes precedentes para la protección de los derechos humanos en toda la región. Sin duda, es una opinión personal, este caso representó un paso significativo hacia la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas y sus familias, y destacó la importancia de la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la defensa de tales derechos, pues este caso se ve reflejado en diversos países de